Y habla de estar gozosos, de alegrarse en el Señor, de cantar, dice cantar con júbilo, ¿sí? Creo que nuestra sociedad, nuestra cultura se caracteriza también por ser una sociedad que nos gusta, no sé, el ecuatoriano, ¿cómo dirían? ¿Es alegre o es triste? Algunos están, ¿cuántos dicen que es alegre? ¿Cuántos dicen que es triste? Estamos por ahí medio dividido. No, a ver, pero creo que es importante no solamente vivir por emociones, sino por principios, ¿no? Cuando la palabra de Dios, en el primer culto les decía, qué bendición más linda es saber que tenemos este privilegio de decidir, ¿no? Yo sé que algunos en esta mañana, hay una gran diferencia entre venir y me trajeron, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia entre venir, si uno puede decir, sí, yo vine, otro puede decir, sí, pero vine porque me trajeron, ¿sí? Pero usted decide también, ¿no? Y tal vez usted dice, bueno, yo estoy acá porque me trajeron, ni modo, ya. Pero está acá, ¿y qué va a hacer, no? Y si como le trajeron va a poner cara de limón exprimido, o toma la decisión de hacer lo que Dios quiere que haga, porque cada día podemos tomar decisiones, cada minuto estamos tomando decisiones, ¿sí? Y es importante, ¿no? Usted decide, por ejemplo, levantarse, saludar con alguien, decirle que el Señor te bendiga, o simplemente se queda ahí cruzado de brazos. Respetamos obviamente su decisión, pero cada día, cada instante podemos decidir. Y el salmista decía inclusive, porque hay ocasiones en que uno no tiene ganas, y uno creo que debe de tener cuidado cuando las cosas solamente se hacen por ganas o sin ganas. El salmista decía, bendice alma mía al Señor, ¿sí? Y no olvides ninguno de sus beneficios, decía. Roger decía hace un momento, cantemos hermanos, elevemos nuestras alabanzas a Dios, puede invitar a los demás que levanten las manos y usted está en libertad de hacerlo o no hacerlo, nadie obviamente le puede obligar a eso, ¿no? Y no estamos aquí para eso tampoco, ¿no? Pero es interesante que el salmista no solo creo que hacía eso invitando a que otros lo hagan, sino que se decía a sí mismo, ¿sí? Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía. Porque nuestra alma tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y a veces nuestros pensamientos no están conectados, y a veces nuestros sentimientos no están conectados, y nuestra voluntad tampoco lo está. Y por eso el salmista dice, bendice alma mía, como que le obliga al alma, hey, no olvides ninguno de los beneficios del Señor. Es el que perdona, el que sana, ¿sí? El que te trae libertad. Entonces es bueno decir a nuestra alma, aunque a veces las ganas no tengamos. Y por eso digo, tal vez usted vino o tal vez le trajeron, ¿sí? Pero usted puede decidir en este momento, ok, ¿sí? Usted puede decidir en este momento, Dios tiene para mí algo en esta mañana, para mi corazón, ¿sí? No importa si vino o le trajeron, Dios tiene algo para usted, ¿amén? Entonces dígale aquí está al lado, bienvenido, Dios tiene para tu corazón algo, ¿no? Así es que queremos estar acá de cuerpo, alma y mente presente, ¿sí? Porque a veces estamos solo de cuerpo presente, ¿no? Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están en otro lado a veces. Ok, bueno, queremos saludarles nuevamente y dar la bienvenida en especial a quienes nos acompañan por primera vez. Esa es una bendición enorme que nos complace y agradecemos mucho a Dios cuando tenemos este privilegio, que hay personas que nos visitan. ¿Podrían solamente un ratito levantar la mano? ¿Hay alguien que nos visite por atrás, acá adelante? Gracias, bienvenidos, bienvenidos también, gracias por acá, Dios les bendiga. Qué gusto tenerles por acá. Y están las puertas siempre abiertas, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Y aquí, como decimos, somos personas comunes, corrientes, necesitadas de Dios y que queremos simplemente seguir aprendiendo de Él. Bueno, antes de continuar y meditar en la palabra del Señor, tenemos para nosotros siempre es una bendición cuando podemos ver cómo las generaciones, ¿no? Dios está interesado en bendecir vidas, pero está interesado también en bendecir generaciones, ¿sí? Y eso es lo lindo, ¿no? Hoy en día no se valora tanto quizá eso, y con tal de pasar bien mi momento, como algún rey en la Biblia decía también, con tal que me vaya bien a mí, lo demás como que no importó. No, a Dios le interesa bendecir tu vida, pero también las generaciones que vienen, tus hijos y tus nietos. Y el Señor dice que cuando le traían niños y le presentaban, el Señor ponía sus manos sobre ellos y los bendecía, ¿sí? Ponía sus manos sobre ellos. Y por eso es grato que como padres creyentes, padres jóvenes, también en este caso, quisiéramos invitar a Mabe, a Andrés, con su pequeño Felipe Andrés Simbaña Rubio.
Sí, les damos la cordial bienvenida. Y si están acá los abuelitos, también les queremos invitar, ¿no es cierto? Que le acompañen a... Realmente están estrenando los abuelos acá. No se imaginan, ¿no? Chío, que ha estado acá, ustedes conocen, o quienes le identificaban perfectamente, estaba ayudándonos en la administración de la iglesia y dijo, no, pastor, renuncio para dedicarme a tiempo completo a mi carrera de abuelita. Así es que gracias a Dios y gracias también por los papacitos de Andrés, que el Señor les bendiga. Quisiera rogar a Pablito Polanco, pastor Pablito, que me acompañe acá. Pablito ha estado muy cerca también de esta joven pareja, a quienes el Señor les ha bendecido con su hijito. Y obviamente es importante, hermanos, recordar y reconocer lo que el Señor nos enseñó. Y cuando le presentaban a los niños, ¿sí? Hubo quienes procuraron evitar que los niños lleguen, como que fuera una molestia. Obviamente hay la travesura, la inquietud propia de los niños, ¿sí? Pero el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Como iglesia cristiana vemos el ejemplo de Cristo, que el mismo Señor Jesucristo fue presentado siendo un bebé, ¿no? Le presentaron en el templo y cuando tenía 30 años Jesús fue bautizado, ¿sí? Entonces no es el bautismo, vamos a tener bautismos también, vamos a estar anunciando esto más adelante, ¿sí? Pero esto no es el bautismo. Para bautizarse, ¿el requisito cuál es? Creer, ¿no es cierto? Aceptar al Señor personalmente. Obviamente, y respetamos, porque creo que, ¿cuántos fuimos bautizados en la Iglesia Católica? ¿Cuántos fuimos bautizados? ¿Hecho la primera comunión? ¿Confirmación? ¿Matrimonio? ¿Extrema unción? No es menos mal. Pero el requisito para creer, para bautizarse, es creer, aceptar a Cristo. ¿Sí? Yo ni recuerdo a qué edad me bautizaron mis papás, pero yo no sabía a esa edad qué era lo que creía. ¿Sí? No sabía. Obviamente no sabía nada de la Biblia a los 3 meses seguramente, no sé cuántos meses tendría, pero no sabía nada. Pero el momento que usted sabe y cree y reconoce quién es Cristo y todo lo que Él hizo por usted, es bueno dar ese paso de fe también, que es el bautismo. Pero la Biblia habla que los papás presentaban a sus hijos, ¿no? Y aquí están Andresito y Mabe para presentar a Felipe Andrés. Y esto es un compromiso delante de Dios, entonces, queridos jóvenes, ¿no? De seguir guiando a su hijito en los caminos de Dios, orando por él, para que él tenga la oportunidad también, primero, de conocer a Dios, ¿sí? De saber que el amor de ustedes como padres está siempre, permanentemente con él. Obviamente, el amor de los abuelos ni se diga, ¿sí? Y también son instrumentos de bendición también para guiar la vida de esta preciosa criatura que es del Señor. Entonces voy a pedir al pastor Pablito, por favor, que me acompañe acá para presentar al Señor. Les pido que me acompañen, si nos podemos poner de pie. Y para mí es un honor y privilegio poder compartir a Felipe y presentarlo delante de nuestro Dios y delante de cada uno de ustedes como testigos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque en tu misericordia y tu gracia has decidido, Señor, generar la bondad sobre Felipe. Señor, gracias por su corazón, gracias por su vida. Gracias porque has generado, Señor, la oportunidad a sus padres. Gracias por María Belén, por Andrés. Señor, que en medio de su proceso, Señor, de la paternidad puedan generar esta bendición hacia Felipe. Queremos entregarlo delante de ti para que seas tú, Señor, quien bendiga el caminar de este corazón y que pueda ser el eco de su nombre, un discípulo tuyo. Así como Felipe fue un discípulo, que Felipe pueda ser un discípulo que te ame permanentemente, a ti, que honre tu nombre y también la vida de sus padres. Lo queremos presentar delante de ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Un aplauso para Felipe. Que el Señor siga bendiciendo nuestros niños y realmente aprovechando también este tiempo. Gracias, Fernandito. Para dar gracias al Señor por cada uno de los ministerios de la iglesia y tener un momentico, si podemos también orar. Ha habido actividades importantes con nuestros niños. Los jóvenes están en una etapa también en este periodo de vacaciones, campamentos, talleres vacacionales, ¿sí? Y como hemos dicho otras ocasiones, hermanos queridos, no queremos que el tema del recurso sea un limitante, ¿sí? Cuando hay alguien que tiene y queremos, y en el corazón está que alguna persona viva un evento, el limitante jamás puede ser el recurso económico. Dios provee de alguna forma, ¿sí? Así es que queremos seguir animando, luego tendremos este tiempo de anuncios también de los distintos eventos, pero quisiéramos en esta mañana también reconocer con gratitud, como digo, los ministerios con los niños, con las damas, años dorados. El otro día se fueron a tuvieron una salida, las damas igualmente, las guías creo que tuvieron un lindo tiempo, no sé si fue por Cayambe, por allá estuvieron, me contaban, comiendo bizcochos franceses creo que era, pero disfrutaron ahí ese tiempo hermoso, ¿no? Y los varones preparando también actividades, pero yo quisiera rogarles también porque este próximo fin de semana se estará compartiendo el fin de semana con el equipo de finanzas de la iglesia, el retiro, ¿sí? Y quisiéramos orar por este equipo. Realmente han venido trabajando ya hace algunos años, ha sido un esfuerzo enorme, muy significativo. Es un grupo muy, muy lindo el que Dios ha ido permitiendo que se vaya conformando ahí bajo la dirección del pastor Pablito. Y mientras pensaba en este equipo y también varios de los ministerios de la iglesia, como digo, con matrimonios, con varones, damas, etcétera, el Señor puso un pasaje en la Biblia, en Deuteronomio, no tiene que buscarlo, pero quisiéramos en base a este pasaje también orar por este grupo, por este equipo, también por los constructores de hogar. De aquí a 15 días tendremos un taller el sábado 6 de julio, ¿sí? Te vuelvo a decir que sí, ¿no? Está dirigido para parejas, así es que usted puede inscribirse. En el taller de finanzas, como decía el pastor Pablito el domingo anterior mismo, se saturaron los cupos, ¿no? Habíamos dado un pequeño espacio, pero realmente hasta salir del culto ya se llenaron y de hecho excedieron, ¿no? Así es que gracias a quienes pudieron aprovechar esos espacios que no alcanzaron, por favor tengan paciencia porque serán los primeros en ser reservados para el próximo evento en noviembre, ¿sí? Entonces, pero gracias y disculpas porque realmente se abrió un espacio, pero realmente se superó las expectativas. Hay hermanos de otras iglesias, pastores de otras congregaciones que están participando y oramos para que sea un tiempo de bendición con todo el equipo que va a estar trabajando. Y el pasaje que les leo dice así lo siguiente en Deuteronomio: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego más adelante dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Es una promesa muy clara del Señor para su pueblo, para sus hijos. Y aquí estamos diciendo una cosa importante, hermanos: ninguno de los hermanos que están participando en los talleres, ¿sí?, ni de finanzas, ni de matrimonio, somos expertos en el tema. Somos personas y parejas comunes y corrientes, como diría Silvestres, ¿sí?, que hemos cometido muchos errores, muchas equivocaciones, ¿no?, en el tema financiero, en la parte de matrimonio, nos hemos equivocado, pero es lindo cuando uno decide volver la mirada a Dios. Dios se encarga de restaurar, ¿sí? Dios se encarga de restaurar.
No es de la noche a la mañana, es un proceso en muchas ocasiones. Pero ha sido hermoso ver cómo Dios ha ido levantando y sacando y llevando adelante, ¿no? Y queridos hermanos del equipo del Ministerio de Finanzas, que Dios les siga utilizando grandemente, Pablito, a todo el grupo que está acá. Y quisiéramos hacer una pequeña oración antes de continuar con el tema en esta mañana, ¿no? Que el Señor sea utilizando. Me encanta ver cómo dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo dice, hablando en el libro de Efesios capítulo 4, que el Señor constituyó, dice, a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etcétera, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Cada creyente está llamado a hacer una obra en el ministerio. Y usted y yo podemos ser parte de ese ministerio, ¿sí? Uno dirá, pero no sé hacer mucho. Dice, no, pero puedes a lo mejor ayudar en los refrigerios cuando está en la escuela vacacional, el taller vacacional, ¿no? Hay hermanos que dicen, bueno, no puedo hacer mucho, pero vea, pastor, yo puedo ayudar a lavar los platos de la vajilla cuando tienen el desayuno de los varones. Yo no sé. O sea, hay cositas pequeñas que todos podemos arribar el hombro. Otros tienen también el talento para enseñar, gracias a Dios, pero cada uno. Y todos bajo la cobertura y siendo parte de la iglesia. No hay ministerios aislados, ¿sí? Aquí no funcionan ministerios independientes, ¿no? Somos parte del cuerpo y el Señor ha colocado cada parte para que nos sigamos nutriendo y fortaleciendo, siendo siempre Él, como dice la Biblia, la cabeza, ¿sí? Y por eso queremos pedir la bendición de quien es nuestra cabeza. Aquí en esta iglesia la cabeza no soy yo, la cabeza es Cristo. Amén. Entonces queremos pedir la dirección de Él en la vida nuestra, en la vida de cada uno de los ministerios. Vamos a orar un ratito y también poner este tiempo al acercarnos a la palabra de Dios. Padre eterno, queremos darte las gracias por lo que tú haces. Y en este día, Señor, también al abrir tu palabra y ver cada una de tus promesas, Señor y Dios, cómo tú nos hablas, cómo tú nos confrontas, cómo tú utilizas, Señor, tu palabra para redarguirnos, como dice, Señor, pero también cómo encaminas para ser instrumentos de bendición, Señor. Gracias por cada uno de los ministerios, con los niños, con los jóvenes, las damas, los varones. Y Padre, oramos poniendo este fin de semana que viene delante de ti. Gracias por este equipo, Señor, que ha venido trabajando, por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo, Señor y Dios. Que tú ocupes sus vidas, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Pedimos y rogamos tu bendición, Señor, por ellos. Y por cada persona, Señor, en las distintas realidades que cada uno está viviendo. Padre, gracias, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y te agradecemos también porque podemos en esta mañana acercarnos y poner delante de ti, Señor, nuestros corazones para que seas tú el que hable a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada abordamos unos breves pensamientos aprovechando la celebración del Día del Padre. ¿Sí? Yo sé que algunos papacitos no estuvieron acá, les festejaron, así es que les deseamos que les hayan festejado muy bien. Pero entre algunas de las cosas que dejamos fueron 3 preguntas, ¿sí? Y la primera pregunta es, cuando piensas en tu padre, ¿qué viene a tu mente? ¿Sí? Y había varias opciones, ¿no? Cuando piensas en tu padre, ¿qué viene a tu mente? ¿Sí? Amor, ternura, ¿qué digo? Amabilidad, bondad, o más bien grosería, despotismo, ausencia, yo no sé qué, ¿no? La otra pregunta era, ¿hay algunos rasgos que de alguna manera se repiten en tu vida? ¿Sí? ¿Hay algunos rasgos que se repiten? O tal vez también, ¿no?, que intencionalmente tú has corregido, que eso es bueno, porque hay rasgos que son negativos que no tienes por qué copiarlos, ¿no? Y eso es muy sabio. La Biblia dice, examina todo, pero retén lo que es bueno, ¿sí? No estamos para juzgar a nadie, mucho menos a nuestros padres, pero creo que es importante, ¿no?, rescatar las cosas positivas que nos dejaron. Pero aquellas otras cosas, no tenemos por qué, y se puede cambiar ese tipo de conductas. Y la última era, ¿de qué manera crees que esa imagen de un Padre terrenal nos hace relacionar interiormente con la imagen que tenemos de nuestro Padre celestial? A veces proyectamos esa misma imagen. Y por eso también mencionábamos, cuando vemos que el Señor nos dice y nos enseñó el Padre Nuestro, que podríamos repetir miles de veces el Padre Nuestro, ¿sí? Pero vemos un Dios como que está distante por la imagen paterna que muchas veces quedó grabada en nuestro corazón. Vemos en cambio cómo Jesús enseña que podemos acercarnos confiadamente delante del Señor.
Jesús mismo como hijo dice, lo que veo al hacer a mi padre, eso lo hago yo. Yo puedo repetirle miles de cosas habladas a mi hijo, pero si mi hijo está viendo lo que yo hago, él va a hacer lo que yo hago, no lo que yo digo. ¿Sí? Y también haciendo o honrando, ¿sí?, a nuestros padres, haciendo las cosas de la mejor manera, como nos enseñaba el libro de Malaquías. Como padres podemos cambiar ciertos patrones de conducta o comportamiento. Hay un libro, a propósito, muchos lo conocen, 5 lenguajes del amor. ¿Sí? Quienes lo han escuchado, vale la pena, ¿no?, tener ese libro. Me encanta, porque haciendo referencia a esto, decíamos, cómo Dios, ¿sí?, hablando de su Hijo Jesucristo, en el momento del bautismo, dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eran unas palabras que estaban afirmando la complacencia de Dios por su Hijo. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo algo grato, amable, cariñoso, le decíamos a su papá, o usted como hijo, ¿no?, a su padre? ¿Cuántos han visto un video, que creo que es en una universidad, no sé dónde, pero les entrevistan a los chicos o les hacen un desafío realmente y les dicen a los jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá? ¿No? Y ahí están los estudiantes, ¿no?, y se van acercando donde los chicos. Y dice, bueno, no sé, hace unas 3 semanas, etcétera, etcétera. Dice, ¿y cuándo fue la última vez que le dijiste que le amabas? ¿Cuántos han visto ese video? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que le amabas a tu padre? ¿No? Y les hacen un reto y le dice, llámale en este momento y dile que le amas. ¿Sí? Y eso me encanta, ¿no? A los chicos les gustan retos, a los jóvenes les gusta hacer algunos retos, ¿sí? Y son buenos para hacer retos deportivos, qué sé yo, retos extremos, a muchos les gusta, y está bien que puedan disfrutar de esos retos, ¿sí? Y qué chévere que es apoyar a nuestros hijos en esas cosas. Pero hay otro tipo de retos que a veces que es como que esos desafíos no se lanzan. Y es curioso, ¿no?, porque en esta entrevista los chicos aceptan el reto y comienzan a marcar el teléfono, ¿no?, de sus casas a sus padres y comienzan a contestar. Los que han visto ese video saben, ¿no? Y claro, al principio los chicos no saben ni cómo decirle, papá solo te llamaba para decirte cómo estás, y para decirte que te quiero, ¿no?, que te amo, ¿no? Y es curioso porque en el video se ve cómo los hijos terminan llorando, ¿no? Los hijos terminan llorando y los papás también por el teléfono están tocados, quebrantados. ¿Por qué? Simplemente por una palabra de afirmación que se lanzaron a decirlo. Y ese es el privilegio que tenemos, hermanos queridos y amigos. Tenemos la capacidad de decidir, ¿sí? Por eso les decía hace un momento, ¿no? Usted a lo mejor le trajeron, pero a lo mejor usted vino. Ok, pero ya estás acá y a lo mejor Dios tiene algo para ti. Y tomas la decisión de decir, ok, voy a decidir en esta mañana, Dios tiene algo para mi corazón. Yo puedo decidir también con mi familia, expresar algo de afecto, de cariño, o puedo cerrarme y bloquearme completamente. Uno es el que decide constantemente. Yo puedo abrir mi corazón a Dios en esta mañana, o puedo cerrar mi mente y mi corazón y me bloqueo. ¿Qué tiene que enseñarme este que está allá al frente a mí? Claro, usted es libre. Yo no me voy a enojar tampoco por eso, ¿sí? Pero me daría mucha pena sabiendo que si a lo mejor Dios tiene algo para ti, muchas ocasiones por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, nos bloqueamos, ¿sí? Nuestra prepotencia, nuestros traumas, yo no sé, ¿qué nos limita a obrar con libertad? Donde está el Espíritu de Dios, dice, ahí hay libertad, ¿sí? Y Dios quiere que obremos en libertad. Y la mejor y el privilegio más grande que tenemos es decidir adecuadamente. Yo puedo decidir decirle a mis hijos palabras de afirmación. Lean ese libro, Los 5 lenguajes del amor, ¿sí? Uno de esos lenguajes es palabras de afirmación. ¿Cuál es el lenguaje que necesita que mi hijo, ¿sí?, con que le hable a mi hijo, o mi esposo o mi esposa? ¿Cuál es el lenguaje? Y eso es importante. Dios estaba afirmando, este es mi hijo amado, en él estoy contento, ¿sí? Disfruto con él. Qué emoción que da cuando uno, y ustedes como padres saben perfectamente, cuando vienen sus hijos, ¿no? Miren, nosotros no tenemos un hogar perfecto. Con mi esposa, este año cumplimos 29 años, 29 años de casados y 30 serían creo como 35 o algo así de enamorados, ¿no? El primer año fue terrible y ni les cuento los últimos 28. No, la Biblia dice que la verdad,
el que haya esposa, dice, haya el bien y alcance el favor de Dios, es una bendición. Ahora, nuestro hogar no ha sido perfecto, no es perfecto. Nuestros hijos tampoco, ¿no? Son los seres más tranquilos mientras duermen, eso sí, pero no son perfectos. Nos hemos equivocado, se han equivocado de una manera terrible, pero qué hermoso es cuando ellos han estado dispuestos a dar cabida en su corazón para que Dios comience a hablar a sus vidas. Recién esta semana, ¿no? Y hay momentos en que realmente te lleva como padre a quebrantarte en el corazón cuando ves que tu hijo te comparte y te dice, esto es lo que Dios me ha estado hablando, ¿sí? Esto es lo que Dios me ha estado hablando, ¿sí? A pesar de que ha habido momentos en que se cierran, se bloquean y como que no quieren saber nada, pero cuando uno comienza a sumergirse, ¿sí? Y queridos hijos, permítanme con todo el corazón y con todo el cariño, el respeto, no sé, a veces tengo ganas hasta de implorarles o a veces también jalarles de... No te dejes llevar por un momento de tensión emocional que puedes vivir en la casa para alejarte de Dios. Es impresionante que en esos momentos cuando buscas a Dios, Dios te puede clarificar tantas cosas que a lo mejor en ese momento en la ofuscación no estás teniendo. Pero es impresionante, ¿no? Dios habla, Dios está mostrando. Y es lindo ver cómo los hijos cuando están ahí en medio de los conflictos que tienen, pues están, ¿sí?, asimilando las riquezas de la palabra de Dios. Habíamos dicho que Dios nuestro Padre anhela que le conozcamos en Jeremías 9, 23 y 24, ¿sí? El que se jacta del dinero, de la fama, de la fortuna, etcétera, ¿sí? Es una cosa, ¿no? Dice, pero alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, ¿sí? Dios quiere darse a conocer. Y tú no te acercas a alguien que no conoces, ¿sí? Y mientras más conoces a alguien, te vas acercando más y más vas a disfrutar de esa relación con esa persona. Pero mientras más le conoces, ¿sí? Uno puede repetir miles de veces Padre Nuestro, pero no conoces realmente cómo es el corazón de ese Padre. En cambio, ¿sí?, cuando sabes y conoces, tus hijos te conocen, tienen la libertad de acercarse con toda tranquilidad y vienen a tu cama y vienen y te cuentan y te abrazan. ¿Disfrutas o no disfrutas como padre de esos momentos? Total. Pero si uno se bloquea, se cierra o sea, limitas todo. Y por eso creo que uno debe ser muy sabio, entender puentes, no imponer murallas, ¿sí? Que Dios nos ayude ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver un par de pasajes en esta mañana, ¿sí? Y vamos a trabajar con nuestras Biblias en este día, ¿sí? Dios quiere darse a conocer, pero por otro lado, hay quienes están procurando evitar que eso suceda. Y básicamente los enemigos del cristiano son el mundo, el demonio y nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Vas a encontrar oposición para que tú puedas acercarte y conocer a Dios. Veamos acá en Primera de Juan, capítulo 2, un momentico. Primera de Juan, ¿sí? Al final casi de nuestras Biblias. Capítulo 2. Y me encanta cómo el apóstol Juan va escribiendo acá de una manera muy familiar, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, por ejemplo. Desde ahí, leo desde este verso 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, ¿sí? Y esto creo que es importante, ¿no? David decía, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, ¿sí? Uno llega a la juventud y es hermosa la juventud. Eclesiastés habla, dice, deleítate, disfruta de tu juventud. Pero ten en cuenta, ¿sí?, que también tendrás que dar cuenta a Dios, ¿sí? Creo que es una etapa hermosa, pero también es un tiempo donde uno puede más fácilmente ofender a Dios. Y acá dice, hijitos, ¿no? Se dirige, sabiendo que vuestros pecados han sido perdonados. Os escribo, dice el verso 13, a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros nuevamente, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Habla de conocer. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y me encanta cómo insiste acá con los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, dice, porque sois fuertes. Jóvenes, no se jacten solamente, qué chévere que hagan deporte. Yo no sé qué deporte practicas y está bien. Haz deporte, qué bueno que disfrutes de eso.
Pero no te jactes solo de eso. Que tu fortaleza no solamente sea en esa parte física. Sois fuertes y la palabra de Dios permanezca en tu vida. Y eso te va a dar la fortaleza para resistir los momentos de tentación. Habéis vencido al maligno. Y luego fíjense en lo que dice el verso 15 al 17. No améis al mundo. Jesús dijo, en el mundo están, ¿no? Ni modo, nos toca, ¿sí? Y ahí estamos. Pero una cosa es que estemos en el mundo, otra cosa es que amemos las cosas que el mundo hace, ¿sí? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense acá, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? Entonces aquí claramente está identificando la palabra de Dios. Así que si por un lado Dios quiere darse a conocer y en tu corazón el Espíritu anhela conocer a Dios, por otro lado hay una naturaleza, hay un mundo, ¿sí? Y hay un demonio que está limitando para que conozcas a Dios, que no siempre estamos conscientes de eso. Veamos en 2 de Corintios capítulo 4. Retrocedemos ahí en nuestras Biblias, 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio, y ojo, ¿sí? Y con todo el cariño y respeto acá, nunca tenemos por costumbre hablar mal de nadie, no estamos para eso, ¿sí? Cuando habla del evangelio, ¿no? Sabemos a qué se refiere. Prácticamente la Biblia consta de ¿cuántos evangelios? 4 evangelios. Los evangelios narran ¿qué cosa? La vida de Jesús. Y si por eso nos conocen por evangélicos, bueno, sí, porque estamos buscando conocer la vida de Jesús y vivir bajo los principios que Jesús enseñó. De eso se trata, ¿no? El evangelio, ¿sí? Porque a veces hay ciertas cosas que no ayudan para nada. Si nuestro evangelio está aún encubierto, está hablando de eso, de las verdades de la palabra de Dios, entre los que se pierden está encubierto, dice Corintios 4:3. Y luego el verso 4, 2 de Corintios 4:4. Y fíjense y pongan atención acá, por favor. En los cuales el Dios de este siglo, ¿a quién se está refiriendo? Está hablando de Satanás, ¿sí? Está hablando de Satanás. El Dios de este siglo cegó ¿qué cosa? El entendimiento. ¿Dónde trabaja Satanás? ¿Sí? En la mente, ¿sí? Es donde primero comienza a obrar, en la mente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si hay alguien que quiere impedir que conozcas de Dios, que conozcas de Cristo, que conozcas la verdad de la palabra de Dios, ese no es Dios, es Satanás, que va a bloquear de alguna manera para que no llegues a ese conocimiento. Quien más está interesado es Satanás, aunque no creas, ¿sí? Aunque no creas, porque una de las mejores estrategias creo que es esa, ¿sí? El enemigo, hablando en la guerra, mientras más desapercibido esté, más oculto esté, mejor pues, mejor es, ¿sí? Satanás cegó el entendimiento. Vamos al capítulo 10, el mismo libro de Corintios, 2 de Corintios 10, verso 4. Bueno, 3 al 5. Dice 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí, estamos acá y obviamente vivimos en este mundo. Pero dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Y alguna vez compartíamos esto, cómo vienen a darse fortalezas en nuestra vida. Hay fortalezas que son positivas y hay fortalezas que son negativas, ¿sí? Y todo comienza con un pensamiento que se repite llega a ser un hábito que se repite llega a ser una costumbre que se repite llega a ser una fortaleza. Si yo comienzo con un pensamiento porque voy a mentir, voy a robar, ¿sí? A lo mejor voy a terminar acostumbrándome a eso y eso puede ser una fortaleza, soy un hábil ladrón, o para mentir o para lo que sea. Pero también el lado positivo, si yo decido decir la verdad, si decido ser íntegro, entonces eso viene también a trabajar en mi vida y yo llevo una vida correcta y eso llega a ser una fortaleza en mi vida. Una persona basada en principios y eso es correcto. Hay fortalezas, pero hay fortalezas, dice acá, ¿no es cierto? Las armas que tenemos en Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas, porque hay fortalezas negativas
que se han levantado ladrillo a ladrillo y que no nos dejan ver. Y dice el verso 5, derribando, ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es curioso porque si por un lado, ¿sí?, uno de los limitantes para conocer a Dios, o quien busca impedir que conozca a Dios es Satanás, el otro adversario es uno mismo, con su altivez, con su arrogancia, con su prepotencia. ¿Qué está buscando? ¿Qué está impidiendo? ¿Sí? ¿Cuántos diálogos internos tienes contigo mismo? Muchas ocasiones, ¿no? ¿Cuántas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios? ¿No? Y por eso dice acá, entonces debemos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ese es un recurso importantísimo. Si hay algo que quisiera yo repetir o que me hubieran dicho desde que comencé mi vida cristiana, era aprender a llevar mis pensamientos cautivos a Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, y yo recuerdo en mis inicios de mi vida cristiana y por muchos años, la verdad, ¿sí?, mientras comenzaba sinceramente a buscar de Dios, a leer, ¿no?, a empaparme de la palabra de Dios, iba a mi cuarto, me encerraba en el cuarto, me arrodillaba, oraba y comenzaba a leer la Biblia, ¿no? Pero mientras oraba y mientras leía la Biblia, inmediatamente venían a mi mente pensamientos absurdos. ¿A cuántos les ha pasado? Ojalá que no me dejen levantar la mano solo. Amén, gracias. ¿Sí? Justo cuando uno está queriendo leer la Biblia, justo cuando uno está queriendo orar, justo en ese momento te vienen los pensamientos más, perdón, tontos, estúpidos, ¿sí?, basuras a la cabeza. ¿De dónde viene ese tipo de cosas? Por eso es importante, aunque suene redundante, pensar en lo que estamos pensando para llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. ¿Está claro? Llevar cautivo es llevar preso ese pensamiento en ese momento delante de Cristo. Lleva tus pensamientos, eso que estás pensando. Hay gente que es impresionante, comienza a darle vueltas, ¿no? Por eso ustedes me han escuchado cantidad de veces, ya no sé ni cuántas veces he dicho acá, ¿no? ¿Cuándo es más fácil aplastar a un dragón, hermanos? ¿Cuándo es más fácil aplastar a un dragón? Cuando está en el cascarón. ¿Sí? Siempre me han dicho cuando está chiquito, cuando está encerrado, cuando está amarrado, cuando está enjaulado, ¿no? Es más fácil aplastar a un dragón cuando está en el cascarón. Así son los pensamientos. Si le das piola, va a ser como una cometa que comienza a volar, o como un dragón que le quieres cortar una cabeza y salen 8 más. Pero si le llevas cautivo en el momento preciso, ese es el momento en que le llevas cautivo a Cristo. Eso que estás pensando. Y eso nos permite avanzar en nuestro caminar cristiano. Porque se levantan argumentos contra el conocimiento de Dios. Y para eso debemos aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos al Señor. Amén. Es importante, ¿sí? Llévenlo de parte del Señor, ¿sí? Que podamos, ¿sí?, ir ejercitando eso. A veces nos olvidamos, pero cuando estamos conscientes y se da a dar cuenta, hay personas que están ahí en ese diálogo interno, ¿no?, y se desvían. Uno se despierta, hagamos la prueba nada más. Uno se despierta con toda la buena intención de buscar en oración a Dios y leer la palabra. ¿Qué viene a tu mente ese ratito? Y esta mañana tengo que hacer esto y comienzas a desviar tu mente. Y se te fue, se te fue, se te fue. Y comienza uno a angustiarse. Y no se diga cuando hay cosas y cargas que están en el corazón. Porque uno vive y vive y vive y se consume con esas cosas. Y a lo mejor no va a solucionar nada. Lo mejor que puede hacer para un momento de angustia es orar. Y poner eso delante de Dios. ¿Sí? Y Dios te va a direccionar para hacer las cosas de la manera correcta. Pero lleva cautivos tus pensamientos a Cristo. Hay otras personas que oyen voces. ¿Sí? Oyen voces. Y es interesante cómo eso está también estorbando en su mente. Entonces hay una lucha espiritual, hay una lucha con nuestra altivez, pero también dice Efesios capítulo 4, fíjese en Efesios unas páginas más adelante, 4. Si me permiten, desde el verso 17. Efesios 4:17, dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y fíjense en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
Y ojo con lo que dice aquí, ajenos a la vida de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Uno puede endurecer su corazón. No solamente que Satanás está interesado, sino que uno mismo, ¿sí? A veces el peor enemigo es uno mismo para conocer a Dios, cuando está con ese corazón endurecido. Y dice el verso 19 en adelante, los cuales después que perdieron, es un proceso que va degradándonos, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de la importancia que tiene nuestra mente. Es importante recordar que si bien es cierto, por un lado hemos recibido una herencia que está contaminada de alguna forma. Si me acompañan en Primera de Pedro, antes de Primera de Juan, Primera de Pedro 1. Y fíjese en lo que dice específicamente el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. ¿Sí? Como dije, y el domingo anterior también insistíamos, no estamos aquí para juzgar, pero hay herencias que hemos recibido. No me estoy refiriendo a herencias materiales. ¿Sí? Hay otro tipo de herencias, de valores, de principios espirituales. ¿Sí? ¿Qué hemos recibido? Gracias a Dios por aquellas cosas que son herencias que realmente fortalecen mi corazón o nuestras vidas. Pero hay otro tipo de cosas que no ayudan. ¿Sí? Y dice acá, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Eso es lo que hemos recibido. Si por un lado recibimos de nuestros padres algo, de parte de Dios recibimos una herencia espiritual significativa, enorme, que no tiene comparación. Quiero ir terminando en Romanos capítulo 8, por favor. ¿Sí? Porque tenemos una herencia diferente. Y es que el precio que Él pagó también es distinto. A mí me encanta ver acá, y hay tantos ejemplos de padres de familia que están haciendo un esfuerzo enorme, se sacrifican por sus hijos. ¿Sí? Y cuando tenemos una herencia de nuestro Padre Celestial, Romanos capítulo 8, fíjese lo que dice acá. Leo solo unos pocos versos. Este es un capítulo que hay que meditarlo, digerirlo completo acá, pero solamente leo un par de versos. Romanos 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y está diciendo claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que nos condenan, que nos hacen sentir culpables, que nos dan vergüenza. Ustedes recuerdan ese episodio, ¿no es cierto? Aquella mujer que fue encontrada en adulterio y estaban a punto de apedrearle, ¿sí? Y todos listos para juzgarle. Y ojo, la iglesia no está para juzgar a nadie, ¿sí? Y a propósito de todos estos temas que se han estado dando últimamente, obviamente no compartimos, sino lo que dice la palabra de Dios en cuanto al diseño de Dios para el matrimonio. ¿Sí? Es muy claro eso. ¿Sí? No estamos para juzgar a nadie ni condenar a nadie. Pero es interesante, no está, como menciono acá, y esto es importante entenderlo, cuando Jesús tiene ese encuentro con la mujer, ¿no? Donde todos están listos para apedrearle, ¿qué es lo que les dice Jesús finalmente? ¿No? El que esté sin pecado, comience. Y luego cuando se quedan solos en ese encuentro personal de ella con él, con el Señor Jesucristo, porque cuando uno tiene un encuentro personal, no importa el pecado que tengas, el Señor transforma tu vida. ¿Sí? Y en ese encuentro personal, ella le dice: Señor, ninguno me condena. Como diciendo, todos estaban listos para condenarme porque tenían razón de apedrearme. La ley manda que me apedreen. ¿Sí? Es más, yo sé que soy responsable por lo que he hecho.
Yo me acosté con ese hombre. Ella también estaba consciente de su culpa y por ende sabía que merecía también la condenación en ese sentido y que le apedreen. Pero está delante de quien conoce su vida y no necesitaba una piedra para acabar con la vida de ella. Y Jesús, que tiene toda autoridad, porque nadie tuvo la autoridad, Jesús, que tiene toda autoridad, le dice tres cosas, ¿sí? Ni yo te condeno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no importa el pecado que sea. Cuando vienes a Cristo, Él te perdona. Hay un pasaje que me encanta, y perdón que me salte un ratito acá. Está en Miqueas. Es uno de los pasajes que también uno debe tenerlo, pero guardado en el corazón, no solo subrayado. Ni Miqueas capítulo 7, verso 18 al 20, ¿sí? Leo, no tienen que buscarlo, a veces se esconde Miqueas. Pero dice Miqueas 7, 18, y fíjense, ¿qué Dios como tú, dice, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia, ¿sí? Está diciendo, ¿qué Dios como tú que se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace Dios con nuestros pecados cuando venimos a Él. Es lo que pasó con esta mujer. Cuando estuvo a punto de morir, sin embargo, en ese encuentro con Jesús, Jesús le dice, ni yo te condeno, ¿sí? Y luego le dice, vete en paz. Y luego endereza su vida, porque eso también es un detalle importantísimo. El amor de Dios es para todos. Y como iglesia debemos transmitir el amor de Dios para todos. No estamos para juzgar a nadie. Pero cuando vienes a Cristo, Él te perdona, Él no te condena, Él te da paz, pero también te dice, no peques más. No sigas en ese estilo de vida. No sigas en ese estilo de vida. No peques más. ¿Sí? Entonces, cuando menciona acá en Romanos, que le estábamos leyendo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego añade, acá en ese mismo capítulo, en capítulo 8, versos 15 al 17 para terminar. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, dice, ¿qué cosa? Abba, Padre. Y me encanta porque dice, hey, no has recibido el espíritu de esclavitud. ¿Sabe que los judíos en el tiempo de Jesús en un momento dado se jactaron diciendo, nosotros somos linaje de Abraham? En otras palabras estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les cambió la paternidad. ¿Qué les dijo? Ustedes, ¿sí? No son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, porque quieren seguir haciendo las cosas que él ha sido mentiroso y homicida, ¿sí? Si fuese Abraham, harían las cosas que Dios quiere. Les cambió la paternidad, ¿sí? Y creo que debemos ser claros en este punto. Y aquí vamos a ver lo que dice también en el verso 16, en Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Tú no eres un hijo de Dios porque asististe desde chiquito a la iglesia, sea católica, sea evangélica. Eso no te hace hijo de Dios. O porque estés viniendo a misa o al culto o que des ayuda a los pobres. Yo no sé qué cosas puedes estar haciendo. Eso no te hace hijo de Dios. ¿Sí? Estamos confundiendo las cosas y pensamos que por esas cosas llegamos a ser hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo tienes que creer y aceptar, arrepentirte, ¿sí? Y tu vida comienza a vivir como un hijo de Dios, porque ya te ha dado Dios ese privilegio, has sido adoptado y por ese privilegio puedes llamarle a Dios Abba, Padre, que era un término arameo que significaba ¿qué cosa? Un término de afectivo, como que diríamos nosotros, papito. ¿Sí? ¿Es Dios tu papito? ¿Sí? ¿Cuál es la imagen que tengo? Yo puedo decirle papá a alguien que nunca le conocí. O sea, me da igual. Me da igual. ¿Sí? Yo sé que aquí hay algunas personas, inclusive muy cercanas a nosotros, nunca crecieron con su papá. ¿Sí? O sea, no sé si cabe siquiera decirle papá por la parte biológica nada más.
Pero no es porque hay un afecto que me une a Él. No hay nada que me une a esa persona, nada absolutamente. Pero cuando dices a alguien, ¿no? Y qué hermoso es, yo no sé cómo le tratan sus hijos a usted. Si le dicen papá, papito, yo mejor ni les digo cómo me dicen a mí, ¿no? Pero ¿cómo le tratan a usted? Pero qué hermoso es cuando se acercan sus hijos y con ese afecto, con esa cercanía le dicen, papito, ¿sí? Papito. Y dice la Biblia acá, Dios nos ha dado el espíritu de adopción y por eso podemos llamarle a Dios papito. Y verso 17, y si hijos, entonces también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Ese es el privilegio, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, dice, seamos glorificados. Yo no sé qué es lo que tú hayas heredado de tus padres, y hay cosas buenas, y gracias a Dios por esas situaciones que el Señor permitió. Pero sobre todo, gracias a Dios por lo que Él nos da y lo que hemos heredado de parte de nuestro Dios. Y somos herederos y coherederos, y podemos llamarle a Dios papito. Heredas ser su hijo, heredas también, Dios te da el perdón suyo, la salvación, la esperanza, la vida eterna, la libertad. ¿Sí? Y uno tiene que vivir en función de lo que eres ahora, un hijo de Dios, y en esa relación estrecha con Él. No suceda como aquella historia del rey que decidió salir a ver cómo estaba su reino, ¿no es cierto? Pero para que no lo identifiquen, se disfrazó, ¿no? Se disfrazó, salió de mendigo y encontró por ahí a un vagabundo, un mendigo igualmente, ¿sí? Comenzó a conversar con él, no le llamó la atención su vida, ¿sí? Y claro, estaba vestido de harapo, sucio, ¿no? Olía mal, ¿no? Y poco a poco le fue conociendo y le dijo, quiero invitarte a un lugar. Le fue llevando, dice, vamos a comer ahí bien. Claro, cuando llegó al palacio, los guardias le reconocieron inmediatamente, se sorprendieron, pero le dejaron entrar, ¿no? Y le hicieron la reverencia, era el rey. Y en ese momento el otro mendigo quedó asustado de quién se trataba, con quién había estado conversando, ¿sí? Y cuando entró le dijo, quiero hacer algo por ti, quiero adoptarte como mi hijo. Claro, el tipo no podía creer. Dice, esta va a ser tu habitación, ahí tienes todas las cosas del baño, tienes tus trajes, etcétera, ¿sí? Cámbiate y luego ven a cenar, ¿no? Llegó la hora de la cena y bajó el mendigo, ¿no? Con sus harapos, porque no creía lo que estaba viviendo, no creía. Era demasiado como para él pensar que podía estar en el palacio del rey, además de eso, adoptado como hijo suyo y que todo esté a disposición de él. No creía. ¿Sí? Y a veces sucede ese tipo de cosas con nosotros, hermanos queridos. Dios nos ha aceptado como sus hijos, no porque merezcamos, usted y yo no merecemos nada absolutamente, pero es por la fe en Cristo Jesús que nos hemos hecho hijos suyos. Es por haber creído en Él, en el sacrificio de Él. Nadie pagó la deuda sino solo Cristo por ti. Ningún pastor, ni sacerdote, ni religioso que sea, ni representante de religiones en el mundo. Nadie ha hecho lo que Jesús hizo por ti. Y cuando tú pones tu fe en Él, entonces eres adoptado como su hijo. Pero tienes que creerlo, ¿no? Y si está ahí, dice, entonces ven a palacio y comienza a vivir como ¿quién? Como un hijo. Comienza a vivir como un hijo del rey, ¿sí? Muchas veces no nos creemos eso, pero aquí está. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos y también coherederos juntamente con Cristo. No lo digo yo, ¿sí? Lo que yo diga no tiene mayor peso, pero eso lo dice el Señor. Y eso debe guiar nuestra vida para que nuestro caminar y nuestro conducir no sea en dependencia de nuestro Rey y vivir como le corresponde, como un hijo de Dios, trayendo honor al Rey. Amén. ¿Podemos orar un ratico para terminar y decirle al Señor, enséñame, ayúdame, quiero vivir? Y quizá hay en esta mañana corazones que no están muy claros, pero déjame decirte que tu espíritu, ¿sí? Porque somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Tu espíritu sí está sintonizado con Dios. Y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en esta mañana. Tal vez algo se quedó en tu corazón, otras cosas a lo mejor ya se te volaron, ¿sí? Pero lo más importante, no salgas de aquí, ¿sí? Siguiendo como un mendigo, cuando tienes la oportunidad de ser un hijo. Recuerda, no vienes a ser hijo por el apellido que tienes, por la religión que tienes, ¿sí? Por tu participación en la iglesia. Nadie llega a ser hijo de esa manera, nadie. La única forma es reconociendo
a aquel que dio su vida en la cruz por ti, e invitando a que Él sea el dueño absoluto de tu corazón, el dueño de tu vida. Vamos a terminar orando y decirle: Señor, gracias, porque tú, Señor, en tu misericordia me has adoptado como hijo tuyo. Señor, tú conoces que mi caminar no ha sido realmente del todo correcto para honrar tu nombre como Padre. Es más, te he ofendido, me he alejado. Pero en esta mañana, Señor, y quizá para muchos es la primera vez en que la palabra de Dios está hablando a tu corazón y el Espíritu Santo está trayendo a tu espíritu esa certeza que tienes esta oportunidad. ¿Qué Dios como tú que perdona el pecado? Yo no sé qué sea lo que tengas que confesar y arrepentirte, pero el Señor te dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ha sepultado, ha echado a lo profundo del mar todas tus iniquidades. ¿Qué Dios como Él? Pero es importante que le reconozcas y le des el lugar que le corresponde en tu corazón. Él es el Señor. Y es importante que tú creas en tu corazón. Y dice la Biblia que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa. Yo te invito a que en tu corazón le digas: Señor, yo creo y te necesito. Señor, gracias por la vida que me das. Pero eres el único que puede dar sentido a mi vida. Aquí hay corazones, vidas jóvenes, que están luchando en una vida sin sentido. Él te da el sentido. Pero reconócelo y encamina tu corazón a sus propósitos. Repite, si sientes en tu corazón hacerlo, repite conmigo: con el corazón se cree, pero con tus labios confiesa que Él es tu Señor. Y dile en tus propias palabras: Él más que nadie está atento a tu oración. Dile en tus propias palabras: Señor Jesús, yo te necesito. Señor, vengo delante de ti, reconociendo que hay muchas cosas en mi mente que a veces me han cegado el entendimiento. Hay altivez en mi corazón, yo no sé qué es lo que hay. Pero en esta mañana queremos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo y derribando toda fortaleza que está limitando el conocimiento de Dios, para tener el privilegio más grande, Señor, de ser llamados hijos tuyos, por la convicción que trae tu Santo Espíritu a nuestro espíritu. Señor, gracias por las oraciones de cada uno que en esta mañana, Señor y Dios, están delante de ti diciendo: Señor, te entrego mi vida a ti. Quiero terminar orando, y quizá alguna persona ahí donde está sentado, y no te preocupes por quien está al lado tuyo. Lo más importante es quién está hablando a tu corazón en esta mañana y te está diciendo: yo quiero que seas mi hijo. Y está llamando a tu corazón, y tú dile: Señor, en este día tomo esa decisión, el privilegio más grande, tengo la libertad de decidir. Decide darle el lugar que le corresponde a Dios en tu vida y entrega tu vida a Cristo. Si hay alguna persona que por primera vez en sus palabras le está diciendo: Señor, mi vida la entrego a ti, ¿quieres levantar por un segundo tu mano y volver a bajar? Si hay alguna persona, con toda libertad, que Dios te bendiga, que Dios les bendiga. Padre, gracias por esas manos, esos corazones que se levantan delante de ti reconociendo que te necesitan. Señor, aquellos que vienen a ti, dice tu palabra, nunca les dejas solos. Que tu presencia sea interviniendo día a día y fortaleciendo sus corazones. Y ayúdanos a todos, Señor, a seguir viviendo como un hijo del Rey. En Cristo Jesús. Amén. Amén.